trascendental para la educación superior. Antes de que termine este mes, según lo que ha anunciado la presidenta, debería estar en el Parlamento el proyecto que va a reformular la educación superior. Todo esto mientras los estudiantes se siguen movilizando y los rectores de las universidades han acudido al Senado a dar a conocer su postura. Educación superior es el tema en Hablando de. Y en los próximos días se va a presentar el proyecto aquí en el Congreso de Educación Superior, la reforma a la educación superior que ha prometido la presidenta Michelle Bachelet y cuyo anuncio el 21 de mayo además debería concretarse acá en los próximos días o en las próximas semanas. Estamos junto a la senadora Ena von Beer, para hacerle honor a su padre, que siempre corrige a la prensa. Así que Ena von Beer, de la Comisión de Educación, senadora de la UDI, además por la región de Los Ríos, donde hay una universidad. Importantes temas que vamos a tratar con usted, senadora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, bueno, le pediría que pudiéramos hacer una radiografía de la situación actual, cómo la ve usted, cuáles han sido los avances que el gobierno reconoce que ha habido y cuáles son las cosas pendientes a nivel macro, a nivel más global de la reforma. A ver, primero el gobierno inició la gran reforma de la educación, con un proyecto que básicamente lo que hizo fue regular el sector particular subvencionado. Yo creo que eso fue un error, porque el gobierno debiera haber empezado, desde mi punto de vista, a mejorar la educación pública, que es la que hoy día está perdiendo en el sistema escolar muchas de las matrículas. Y hay un movimiento muy fuerte de familias que han decidido cambiarse de la educación pública al sector particular subvencionado. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, lo primero que se debiera haber hecho es mejorar la calidad de la educación pública. El gobierno decidió otra cosa. Yo nunca estuve de acuerdo con ese camino que el gobierno había tomado. Y lo segundo que el gobierno ahora está haciendo es entrar a tratar de cumplir con la promesa electoral de la presidenta Bachelet, la gran promesa electoral desde mi punto de vista de la presidenta Bachelet, que es la gratuidad de la educación superior. Después de 2 años de gobierno, el gobierno no logró cristalizar esto o traducir esta promesa electoral en una propuesta de ley, y eso provocó que tuviésemos que legislar por glosa presupuestaria. O sea, se estableció una gratuidad de educación en la ley de presupuesto, lo que no significa que esto se vaya a mantener para siempre, sino que todos los años en el fondo se va a volver a discutir si es que se hace o no se hace. Por lo tanto, después de 2 años y un poco más, que fue el 21 de mayo pasado, la presidenta Bachelet dice, bueno, ahora sí que sí. En un mes más se supone que va a entrar la reforma a la educación superior, donde debiera estar contenida la gratuidad de la educación superior. No conocemos el proyecto y estamos esperando que el Ejecutivo lo envíe. ¿Cómo se hace la labor prelegislativa, senadora, cuando no se conoce ninguna variable del proyecto? Eso lo pregunto porque lo escuché también de algunos senadores de la nueva mayoría, del senador Fulvio Rossi en particular, que señaló en algunos medios de comunicación que ellos no tenían idea de cómo era el proyecto, por lo tanto no se sentían implicados con el proyecto de la reforma educacional. Bueno, si el senador Rossi, que es de gobierno, no sabe lo que trae el proyecto, menos lo sabemos nosotros desde la oposición. O sea, la verdad es que nosotros conocemos los proyectos cuando entran al Congreso. Antes depende, hay algunos ministros que trabajan también con la oposición prelegislativamente para preguntar, para ver si es que se puede alcanzar un acuerdo, para que muchas veces esos proyectos también salen más rápido si es que se hace un trabajo prelegislativo. En el caso de educación esto no se ha hecho de esa manera. O sea, nosotros no conocemos los proyectos antes que ingresen al Congreso y por lo tanto estamos a la espera que el proyecto entre. Y yo me he preguntado desde un principio, desde que la presidenta Bachelet hizo en su momento la promesa de la gratuidad de la educación superior, universal, dijo ella, que era para todos, siempre me pregunté cómo era que el gobierno pensaba cumplir con esa promesa, porque es muy complejo. Se ha dicho ahora incluso que va a llegar al 70%, ya no ni siquiera al 80%, que es lo que se había hablado en un principio. Que primero se dijo 100%, después se dijo 80%, ahora se dice 70%. Y la siguiente pregunta, que es la que a mí más me complica siempre, o que más me preocupa en esta discusión, es 70% de quién. Porque en la gratuidad por glosa presupuestaria que presentó el gobierno, se dejaba fuera la mayoría de las universidades.
y de hecho finalmente se dejó fuera a toda la educación técnico-profesional, que es donde están los alumnos más vulnerables. Tanto es así que yo siempre me recuerdo de una anécdota de mi propia campaña en Corral, que es una comuna pequeña, muy bonita, dicho sea de paso para ir de visita, donde tuvimos una actividad con pescadores en la campaña. Y una de las preguntas que me hicieron, era un sindicato de pescadores, que me hizo uno de los pescadores es si es que yo estaba a favor o en contra de la gratuidad. Y yo le pregunté de vuelta en qué universidad estaban sus hijos, dónde estaban estudiando. Y entonces él me dijo, uno en la Universidad Austral y el otro en la Universidad Santo Tomás. Entonces yo le dije, ¿y usted qué cree? ¿Que la presidenta Bachelet le va a dar gratuidad a los dos? Y entonces él me dijo, bueno, esa es la promesa. Y yo le dije, mire, yo no soy pitoniza, pero yo le adelanto que lo más probable es que finalmente en el proyecto de ley lo que haga el gobierno de la presidenta Bachelet es darle gratuidad al estudiante de la Universidad Austral, porque está dentro del CRUCH. Pero el estudiante de la Universidad de Santo Tomás, por distintas razones, porque siempre se dan, al final son resquicios, va a quedar fuera. Yo le dije, yo creo que va a ser así. Eso es lo que yo creo que va a suceder. ¿Sigue dicho, manteniendo eso? ¿Cree y dicho que y hecho. Va a llegar así al final del proyecto? En la glosa de gratuidad para el año 2016, en el caso de la región de Los Ríos, los únicos estudiantes que tienen gratuidad son los estudiantes de la Universidad Austral. Hay otras universidades que están también en la región, que son universidades privadas no tradicionales, porque la Austral también es privada, sí. No es estatal como muchos creen, es privada, pero es privada tradicional dentro del CRUCH. Las otras universidades no tienen gratuidad y los estudiantes que están en centros de formación técnica, institutos profesionales, tampoco tienen gratuidad. O sea, los estudiantes del INACAP, por ejemplo, que muchas veces son estudiantes de más bajos recursos que los estudiantes de la Universidad Austral, porque esto tiene una razón de ser. Los estudiantes que están en la Universidad Austral en general, en promedio, no todos, tienen mayor puntaje. Y los que tienen mayor puntaje es porque vienen de colegios en general privados y por lo tanto son de familias de más recursos. Entonces, ¿a quién dejó el gobierno fuera de la gratuidad? Los dejó fuera ya el año 2016 en la glosa, los dejó fuera a los estudiantes de los centros de formación técnica e institutos profesionales en la región de Los Ríos, el INACAP, y a todos los estudiantes de las universidades privadas en el caso de Los Ríos. Entonces, y esto de que la gratuidad universal ahora además se ha dicho en los últimos días que va a ser condicionada al crecimiento económico. Es que si al país le va bien en la economía, va a haber una gratuidad universal. ¿Cómo se traduce eso en el Parlamento? Es que ese es el problema que tiene el gobierno. O sea, al final del día el problema que tiene la presidenta Bachelet es que ella prometió algo que no es capaz de cumplir. Esa es la verdad. Y esa es la realidad. Entonces, cuando me dicen, ya no es el 100%, es el 80%, y ahora la presidenta dice, no es el 80%, es el 70%. Yo de nuevo la primera pregunta que hago es, ¿el 70% de quién? ¿Van a hacer la misma discriminación que hicieron para la glosa de presupuesto del año pasado, de este año, digamos, donde quedaron fuera miles de estudiantes que son de más escasos recursos, o van a ser el 70% de todas las universidades y todos los centros de formación técnica? Senadora, en ese punto, porque hemos visto, digamos, desde la opinión pública, los agentes que más uno visiblemente puede reconocer, que son los estudiantes, con sus legítimas demandas, con sus propuestas, con este congelamiento de las relaciones con el gobierno que recién van a retomar en las próximas horas con la ministra del Piano, que los ha invitado a conversar. Pero no conocemos mucho la visión de los rectores, y ahí es importante conversar con usted, porque ellos han dicho públicamente de que el gobierno no los ha invitado a estas instancias de participación, pero sí sé que estuvieron acá en el Senado y que entregaron su visión. ¿Qué podría contarnos usted respecto a lo que ellos plantean, a lo que piden y a lo que ustedes realmente creen que pueden hacer en el proyecto, en el Parlamento, para ellos? Los rectores están muy preocupados con este tema, porque la gratuidad planteada por glosa de ley de presupuesto supone lo siguiente: lo que la gratuidad hace al final del día es pagarle la matrícula, la mensualidad a los estudiantes de más bajos recursos en ciertas universidades. ¿Qué es lo que le pasa a las universidades? Lo que sucede en Chile es que nosotros tenemos un sistema donde las universidades hacen docencia y hacen investigación. Lo que paga la matrícula debiera ser la mensualidad debiera ser la docencia. Y el Estado debiera financiar junto con la empresa privada la investigación. Eso es lo que sucede en otras partes del mundo. Chile hoy día, el Estado,
y por diversas trabas, tampoco la empresa privada, no financia la investigación de las universidades. ¿Y por eso se ha hablado, perdón, por parte del Ministerio que se va a ampliar la matrícula? No, lo que sucede aquí es que esto es generado, dado que la gratuidad financia la mensualidad y pone un precio, ¿ya?, de lo que llega a pagar. Lo que le está pasando a las universidades como la Católica y varias otras universidades a lo largo del país es que se les está produciendo un desfinanciamiento súper fuerte, ¿ya? Ellos tienen una diferencia de mucha plata entre lo que el Estado les está entregando por gratuidad, por mensualidad de los estudiantes que tienen gratuidad y lo que les cuesta mantener funcionando la universidad. Entonces, una de las preocupaciones más grandes de los rectores, ellos dicen, mire, yo puedo quizá, para las universidades más grandes, financiar esta diferencia, que es de mucha plata, para un año, pero no la puedo financiar en el largo plazo, ¿ya? Entonces, la propuesta del gobierno original debiera haber sido, nosotros financiamos la mensualidad de los estudiantes, pero adicionalmente el Estado va a poner fondos para financiar la investigación. No sé si me explico. Sí. Lo que hace el Estado es no financiar la investigación y pagar menos de lo que los estudiantes antes pagaban por las mensualidades. Y eso significa que las universidades que hacen investigación, las universidades complejas, se quedan desfinanciadas. ¿Quiénes no se quedan desfinanciadas? Las universidades que no hacen investigación, las que son básicamente docentes. Entonces, aquí hay hartos nudos que desenredar, porque en el fondo los rectores de las universidades dicen, nosotros estamos dispuestos a entrar en la gratuidad siempre y cuando no nos dejen este desfinanciamiento tan grave que tenemos solo el año 2016. Esa es una preocupación de los rectores. Otra preocupación de los rectores es cuáles son los requisitos que se piden para entrar a la gratuidad, ¿de acuerdo? Porque aquí hay algunos que dicen, no, la gratuidad solo puede ser para las universidades del Estado. Entonces, hay otros que planteamos, a ver, pero esto es muy injusto, porque aquí hay estudiantes de los sectores socioeconómicos más bajos que no acceden a una universidad estatal, o, como en el caso de la región de Los Ríos, no hay universidad estatal. Entonces, la región de Los Ríos completa quedaría sin gratuidad para todos los estudiantes de la región de Los Ríos. Entonces el Estado dice, el gobierno dice, si es que yo no puedo financiarlo para todos. Entonces yo digo, ¿para qué prometió que iba a poder financiar algo que no va a poder financiar finalmente? Luego, cuando uno dice, no, ¿sabe qué? Que sea solamente para las universidades del CRUCH, o sea, las universidades tradicionales, ¿de acuerdo? Las estatales y las del Consejo de Rectores. Entonces las universidades como la Universidad Andrés Bello, que hoy día están en paro los estudiantes. Sí. Entonces uno dice, a ver, los estudiantes de la Universidad Andrés Bello no van a tener derecho nunca a acceder a este beneficio. O sea, este es un beneficio y aquí está la pregunta de fondo. ¿De quién es este beneficio? ¿A quién le entregamos este beneficio? ¿Se lo estamos entregando a las universidades o a los estudiantes? Está por deciles, de hecho, deciles económicos y vamos como en el quinto para el sexto y se promete para el séptimo y así, pero no hay una propuesta y ahí quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo que plantea del otro lado, usted como parlamentaria? ¿Qué es lo que plantea concretamente como para poder destrabar esta conversación no fluida, ¿no?, entre el gobierno y los actores de la educación? Mire, es que lo primero de la primera base que hay que partir, y disculpen lo insistente, pero acá se hizo una promesa electoral, ¿ya? Y nunca se dijo cómo se iba a cumplir. Y a la hora de entrar a cumplir esa promesa electoral, es donde el gobierno está teniendo los problemas que está teniendo actualmente. Porque financiar la gratuidad... Okay, pero usted por el lado, digamos, como parlamentaria de la Comisión de Educación, además con la posibilidad de que tuvo como ministra de un gobierno también tener esta visión, que no todas las promesas se pueden cumplir y que tampoco se puede contar desde el principio cómo se van a dar las cosas. Como parlamentaria, ¿qué propuesta tiene concreta para destrabar este diálogo que vemos que usted nos ha dicho que está entrampado? Yo creo que lo primero es que el gobierno tiene que reconocer que no va a poder cumplir. Yo creo que eso ayudaría mucho, ¿ya? Y en parte está implícito cuando el gobierno, implícito, no explícito, o sea, no lo dice la presidenta directamente, pero cuando dice se va a cumplir según el crecimiento económico del país, en castellano que está diciendo no puedo cumplir, ¿ya? No puedo cumplir, porque es muy caro. Eso es lo que está diciendo la presidenta y no me alcanzan los fondos del Estado para poder cumplir. Pero a mí lo que no me gusta es cuando se dice no puedo cumplir
Y uno dice, esto está por deciles. Es que no está hoy día solo por deciles, porque si estuviese solo por deciles, entonces los estudiantes del INACAP en Valdivia tendrían acceso a la gratuidad. No está solo por deciles, está por deciles y por ciertos criterios que el gobierno pone respecto a quienes pueden acceder y no acceder a la gratuidad. Le pido que lo dejemos ahí, vamos a hacer una pausa y de vuelta de esta pausa comercial vamos a seguir comentando este tema y además quiero escuchar también propuestas, porque estamos haciendo una radiografía, una crítica hacia el gobierno, pero también como parlamentarios tenemos que aportar en el Parlamento a que esto sea un poco más fluido. Así que vamos a volver con esa propuesta suya y también vamos a revisar otras cosas que tienen que ver con este proyecto que se va a presentar en los próximos días. Yo me he preguntado desde un principio, desde que la presidenta Bachelet hizo en su momento la promesa de la gratuidad de la educación superior, universal, dijo ella, que era para todos, siempre me pregunté cómo era que el gobierno pensaba cumplir con esa promesa. Estamos de regreso, dejamos un tema pendiente, las propuestas, cómo aterrizamos el tema, cómo bajamos de la radiografía o la crítica a los hechos concretos, senadora von Baer. ¿Qué haría yo si es que fuese ministra? Porque esto es casi solamente iniciativa exclusiva del Ejecutivo. O sea, nosotros podemos sugerir, pero como tiene que ver con financiamiento, los parlamentarios no podemos imponer nuestra posición, ¿ya? Ese es un problema para nosotros, porque en el fondo uno dice, ¿qué haría yo? Es difícil hacerlo cuando uno no tiene la iniciativa. ¿Pero qué haría yo? Yo lo primero que haría es, si yo tengo menos presupuesto que el que yo pensaba para hacer esta política, yo le daría a todos los estudiantes de los deciles más bajos y de los deciles medios, independientemente qué universidad estudien. O sea, yo encuentro que es muy discriminador cuando yo le doy a los estudiantes de la Universidad Austral y no les doy a los estudiantes de la Universidad de Santo Tomás o de la San Sebastián o del INACAP. Entonces, yo tomaría el presupuesto que tengo y lo haría sin discriminación para los estudiantes. Y luego, para poder ir avanzando en el tiempo en esta política de gratuidad, porque el problema que nosotros tenemos hoy día básicamente es que para los estudiantes es demasiado caro estudiar. ¿Ya? Es demasiado caro y esa es la problemática de fondo. ¿Por qué es tan caro en Chile estudiar? Porque la mensualidad paga parte de la investigación en las universidades. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, lo que tenemos que limpiar en el fondo es cuánto le cobramos al estudiante o al Estado por la mensualidad y cómo buscamos la plata para el financiamiento de la investigación, que es una parte muy importante hoy día de la mensualidad. Esa investigación la tiene que pagar el Estado por otra parte, pero adicionalmente, y esto es algo que no se está discutiendo hoy día, nosotros tenemos trabas muy relevantes de por qué hoy día la empresa privada en Chile financia tan poca investigación, o casi nula en realidad, en las universidades. Y eso tiene que ver con la calidad de la educación también, porque se prometió no solamente gratuidad universal, sino que también educación de calidad. ¿Cómo se resuelve el tema de la calidad educacional? Bueno, la educación de calidad en Chile hoy día no está siendo discutida, ¿ya? O sea, no la discutimos en la educación escolar y no la estamos discutiendo en realidad tampoco en la educación superior. Dicen que puede que venga algo del proyecto de tema de calidad en el proyecto, no lo sabemos. Yo creo que nosotros tenemos que pensar cómo aseguramos de que las carreras que se están ofreciendo sean de calidad. Yo creo que en el último tiempo existen, dado los escándalos que hemos tenido en algunas universidades, como la Universidad del Mar, por ejemplo, existe más conciencia de parte de las familias que hay algunas cosas que hay que mirar, como por ejemplo si está acreditada la universidad o si es que está acreditada la carrera. Y en el momento en que existe más conciencia de eso, es que también ha sido más importante el proceso de acreditación tanto de las carreras como de las universidades. Porque cuando el proceso de acreditación yo me acuerdo que antes es cosa de fijarse, cuando las universidades daban a conocer o invitaban a los estudiantes a matricularse, ninguna parte de los letreros salía si es que la universidad estaba acreditada, si la carrera estaba... No era tema, siendo que era muy relevante. Hoy día sí. Pero también tiene que ver con la fiscalización que se hace por parte del Estado. Y eso aseguraría mayor o menor calidad, digamos. Lo que pasa es que tiene que ver con el proceso
y tiene que ver con la fiscalización. Y es ahí donde yo ahí tampoco entiendo por qué. El gobierno del presidente Piñera tenía un proyecto de superintendencia de educación superior y lo había enviado el gobierno anterior. Y el gobierno actual, en vez de seguir con ese proyecto o hacerle una indicación sustitutiva, en el fondo tomar el proyecto y cambiarlo en las cosas que a este gobierno no le parecían, retiró el proyecto. Y no ha vuelto a ingresar un proyecto respecto a superintendencia de educación superior. Y yo creo que esa es una falta, o sea, nos hace mucha falta tener, como tenemos en la educación escolar, tenemos una superintendencia que hoy día también está preocupada del tema de la educación preescolar. No tenemos una superintendencia en la educación superior. Y nosotros estábamos súper abiertos y queríamos que ese proyecto avanzara. El gobierno actual lo retiró porque dijo, no, yo quiero discutirlo todo junto. Claro, ¿ya? Se discutió como una reforma global. Pero cuando uno, pasa que cuando uno quiere abarcarlo todo, a veces termina no haciendo nada. Senadora, usted que es senadora por la región de Los Ríos, no sé si comparte la postura de que las universidades regionales debieran ser universidades estatales. Yo no la comparto porque la región no la comparte. De hecho, esto tiene que ver con la historia de la región de Los Ríos. En su momento se dijo, aquí tiene que haber una universidad estatal y se iba en el fondo a trasladar la Universidad de Chile, toda una historia respecto a... Y la propia región dice, no, yo quiero tener mi universidad, la región lo dice. Y se forma la Universidad Austral, y la Universidad Austral tiene raíces muy fuertes en la región. Y es la universidad tradicional de la región de Los Ríos. Y nosotros hemos hecho transversalmente, no solamente yo como senadora de la región, sino que también los senadores de la nueva mayoría, en este caso el senador Alfonso Urresti, hemos hecho una defensa muy fuerte de nuestra universidad, la Universidad Austral. Y de hecho, le leí el otro día al senador Fulvio Rossi, que dice, lo público es mucho más que solamente lo estatal. Lo dijo en algún diario, por ahí lo leí. Yo comparto eso con el senador Fulvio Rossi. O sea, lo público no necesariamente tiene que ser estatal. Hay universidades que hacen un aporte público, como la Universidad Austral, como la Federico Santa María, como la Universidad de Concepción. Que están en la misma condición, por lo demás. En la misma condición, como también la Universidad Católica, que son universidades que hacen aportes públicos muy relevantes, que se notan mucho más en regiones que en Santiago. Yo creo que para la gente de Santiago de repente entender esto es como difícil de entenderlo, porque no lo conocen, pero en regiones, las universidades privadas tradicionales y también crecientemente las universidades privadas no tradicionales están haciendo un aporte público muy relevante y no son universidades estatales, entonces no tiene por qué, yo creo, la subsidiariedad. O sea, cuando lo pueden hacer las personas, no tiene por qué hacerlo el Estado. El Estado tiene pocos recursos al final del día y hay tantos problemas tan urgentes. Mire, usted me dice, pongamos la universidad en la región de Los Ríos, una universidad estatal, o arreglemos el hospital. Yo le digo, arreglemos el hospital, porque nosotros no tenemos un hospital hoy día que esté a la altura de lo que necesitamos en la región. Usted me va a decir, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero al final son fondos públicos, porque el Estado no tiene suficiente plata para hacer todo lo que debiera hacer. Entonces, no tiene sentido poner una universidad estatal en la región de Los Ríos, donde tenemos una universidad que es la universidad tradicional de la región. ¿Y hay universidades en las regiones donde no existe, por ejemplo, esa Universidad Austral o esa Federico Santa María? Es que no tenemos ningún ejemplo en este minuto en el país. En todas las otras regiones existe o una universidad estatal o existe una universidad privada fuerte. En general, la única región de Chile en este minuto que no tiene universidad estatal es la región de Los Ríos. Es la única. Pero yo lo veo desde otra perspectiva también. No lo veo solo desde la universidad, lo veo desde el lugar donde los chilenos tenemos el derecho de ir a aprender, a estudiar. Y claro, podrán decir la universidad es como lo máximo, ¿no? Pero como usted decía en principio, también hay centros de formación técnica, institutos profesionales. Y cuando uno ve que además por parte del Estado se dice de que hacen falta más técnicos que profesionales muchas veces en ciertas áreas, entonces cuando uno se pregunta, ¿y por qué entonces no llega la gratuidad a los institutos profesionales o a los centros de formación técnica? Bueno, yo ahí no puedo estar más de acuerdo. O sea, es por eso que yo decía, cuando usted me preguntaba qué propondría usted, yo lo primero que propondría es que la gratuidad sea, por decir, para todos, independientemente si es que están estudiando en un centro de formación técnica o en una universidad. Porque de hecho hoy día existe una distorsión tan increíble que un estudiante
imaginémonos una familia que tiene que tomar una decisión qué es lo que estudia su hijo, ¿ya? O un niño, un joven tiene que tomar la decisión de qué es lo que estudia. Y le gustaría estudiar para técnico. Y sería técnico en algún tema minero, o técnico, y probablemente ganaría un sueldo mejor a la larga por ser técnico, porque hoy día los técnicos están ganando pero los papás no pueden pagar. No pueden pagar lo que hay que pagar en el centro de formación técnica porque ahí no existe gratuidad. Pero en la universidad, donde va a ir a estudiar una carrera que probablemente no va a tener un sueldo mejor, sino que va a tener un sueldo peor que estudiando técnico, una carrera que él no quiere o ella no quiere estudiar, pero los papás le dicen, mira, no te podemos financiar. Y entonces la decisión del alumno, del estudiante, es irse a la universidad a estudiar algo que no quiere y algo en lo que va a ganar peor que si es que estudiara para técnico, haciendo un aporte quizás mejor al país porque necesitamos más técnicos, pero la distorsión que genera la gratuidad de la manera en la que plantea el gobierno en la glosa del año 2016, genera eso. Bueno, pero ahora vamos a tener un proyecto, ¿no? Se supone que las próximas semanas Sí, ya va a estar esperamos ingresado. que sea así, que no tenga esas distorsiones. ¿Qué definiciones espera usted que traiga el proyecto? Bueno, tiene que traer varias definiciones. La primera definición es para quién va a ser la gratuidad, que para mí es una de las definiciones más relevantes, ¿ya? Porque yo creo que aquí no hay que mirar la institución en la que el estudiante estudia, sino que hay que mirar la necesidad del estudiante. Esa es mi definición básica, porque nosotros estamos viendo, para mí la gratuidad es un beneficio para el estudiante, no para la universidad. ¿Qué otra? ¿Qué otra definición? La otra definición que tiene que traer es, por lo tanto, que instituciones, y si es que yo lo mirara desde mi punto de vista, la única barrera para que una institución pueda entrar a la gratuidad, desde mi punto de vista, tiene que ser la calidad. O sea, la señal que no podemos darle a los estudiantes es te financio en cualquier institución independientemente de la calidad que tenga. ¿Por qué? Porque es una señal para el estudiante, porque dice si me lo financia el Estado, quiere decir que es bueno, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que de alguna manera ligar la decisión del estudiante hacia instituciones de buena calidad. Y de parte de las instituciones, y lo que tiene que ver con la acreditación, por ejemplo. Por eso, la calidad en la educación superior exactamente tiene que ver con acreditación. Pero Hoy día, ¿manteniéndose lo mismo que traemos hasta ahora? no lo sé. ¿O qué esperaría usted? Ahí hay una discusión que es muy técnica y que la plantearon, de hecho, fue la primera vez que lo plantearon los rectores con tanta claridad en este seminario que nosotros tuvimos de manera interna, en la que ellos dijeron, la manera de medir calidad hoy día, la única que tenemos en Chile, es acreditación. Pero ellos dijeron que desde un punto de vista de la calidad de la educación que se entrega, o sea, de la formación del estudiante, no necesariamente la acreditación es la mejor medición, porque eso tiene, dijeron ellos, y ahí vamos a tener que entrar en el fondo, dijeron, eso tiene algunas otras distorsiones. Me explico. Hoy día como se establece la acreditación es por una evaluación de pares, ¿ya? Y lo que ellos decían es que si es que depende tanto de si es que está o no está acreditada una institución, los pares probablemente no van a quitarle la acreditación a ninguna institución. Entonces nosotros estamos poniendo ahí un incentivo perverso, porque puede ser de que de ahora en adelante todas las instituciones siempre queden acreditadas para que no pierdan la gratuidad. No sé si me expliqué. Entonces, lo que ellos plantean es, dejemos la acreditación como una medición de calidad, pero la gratuidad o cualquier beneficio estudiantil no lo amarremos a acreditación, amarrémoslo a otras variables que hay que estudiar. Yo creo que ahí tenemos un gran tema, porque lo que los rectores decían es, la acreditación nos está dando hoy día una muy buena señal respecto a la calidad de la institución. No necesariamente a la calidad de la carrera, pero sí a la calidad de la institución. Entonces ellos dicen, si yo amarro gratuidad a la acreditación, puedo producir de que se me desvirtúe el sistema de acreditación. Por lo tanto, lo que ellos plantean es, amarremos la gratuidad y todos los beneficios estudiantiles, no solamente la gratuidad, sino que también las becas, los créditos, amarrémoslo no a la acreditación, sino que a otras variables. Yo creo que tienen un punto los rectores ahí. Y por último, para mí muy importante, es que yo creo que siempre tiene que coexistir, siempre, la gratuidad
con sistemas de crédito y con sistemas de beca. Es lo que dijo la presidenta que no iba a ocurrir. Ella aseguró gratuidad, que no teniendo nada que ver con las platas, no habló ni de crédito ni de beca, habló siempre de gratuidad universal. Sí, yo creo que eso es un error de parte de la presidenta, porque de hecho en la implementación de la gratuidad hay estudiantes que rechazaron la gratuidad, ya por distintas razones que para cada estudiante son diferentes. Por ejemplo, un estudiante que hoy día tiene acceso a la gratuidad no tiene acceso, yo creo que eso fue un error de parte del gobierno, no tiene acceso a la beca de mantención. Y en el caso de regiones, un estudiante que vive en Panguipulli, ¿ya?, tiene gratuidad en la Universidad Austral, por ejemplo, pero resulta que los papás viven en Panguipulli y se tienen que pagar una cabaña, algún lugar donde vivir en Valdivia, donde está la universidad. Antes, él podía acceder a una beca de mantención. Hoy día, si tiene gratuidad, no puede acceder a una beca de mantención. Eso es un error. Tiene que poder tener la gratuidad, y si es que viene de un nivel socioeconómico bajo, tenemos que darle la posibilidad de poder acceder a una beca que le permita mantenerse, porque de otra manera no va a poder estudiar. Pero adicionalmente, por otras razones, la gratuidad, porque es cara, el gobierno la estableció solamente por los años que dura la carrera. Entonces los estudiantes dicen, y yo la voy a rechazar porque puede que me demore 6 años y no 5. Porque para mantenerme trabajo y por lo tanto no puedo tomar tantos ramos. Entonces, ¿qué creo yo? Que las realidades de cada estudiante son tan diversas, son tan distintas a lo largo del país, que tenemos que mantener distintos tipos de sistemas para que cada estudiante pueda decidir y definir cuál es el mejor para él, si es la gratuidad, es la beca, es el crédito, porque las realidades son muy distintas. Y por lo tanto, creo que nosotros no podemos tratar de solucionar todas las distintas realidades del país a partir de una ley que se hace en Valparaíso. Son tan distintas las realidades que yo creo que hay que dejar abiertos distintos sistemas y cada estudiante verá cuál es el mejor sistema para él. Bien, senadora, muchísimas gracias. Un tema que sin duda da para mucho más tiempo. Nos quedan algunos temas pendientes, el tema del lucro real, ¿no? Final lucro, que es lo que se está pidiendo por parte de los estudiantes también, que se están movilizando, democracia al interior de las instituciones universitarias. Temas para otro programa sin duda, la vamos a volver a invitar. Así que muchísimas gracias, senadora Fonbear. Muchas gracias a usted, y mi padre se va a alegrar de que dice Fonbear y no Fonbaer. Le vamos a decir. Muchas gracias, saludos también a la región de Los Ríos, sabemos que nos ven por allá también. A ustedes agradecerles por acompañarnos en este capítulo de Hablando de, y los esperamos por supuesto en otra edición aquí en TV Senado.